primer lugar vamos a definir, o definamos todos, qué cosa conceptualizamos o definimos por hipersensibilidad. ¿Señores? Sí. ¿Qué definimos o conceptualizamos por hipersensibilidad? Una respuesta exagerada, una respuesta muy exacerbada, por así decirlo. Una respuesta muy inmediata ante la exposición de un sujeto con exposición genética. Un antígeno. Hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Diferentes si es uno o dos o tres o cuatro, indistintamente. Podríamos decir que es una respuesta exagerada y sin control del sistema inmune que va a ocasionar un daño tisular al huésped, que puede ser generalmente irreversible y que incluso puede llevar a la muerte. ¿Sí? Unas más prontas que otras, pero todas la llevan a la muerte. ¿Ok? Muy bien. A la expresión del tipo 1, es bueno que coloquemos con todos los nombres posibles cómo es que podemos reconocer a la reacción de hipersensibilidad. A la reacción de hipersensibilidad tipo 1 la conocemos también como inmediata, anafiláctica, mediada por inmunoglobulina E. pues sin leer tus apuntes. Ya inmunoglobulina E y el O alérgica. Bien, entonces, ¿por qué si ubicamos todos los nombres posibles? Es que podemos, ¿qué cosa? Entender y reconocer cuáles son los elementos del sistema inmune que está interviniendo. Dos, cuáles son los mecanismos efectores del sistema inmune. Sabemos que son 4 los mecanismos efectores del sistema inmune: inflamación, fagocitosis, la citólisis y la citotoxicidad. Que esos 4 mecanismos se ejercen contra todo lo que es extraño, bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera. En este caso son mecanismos también que los elementos del sistema inmune cuentan, nos podemos hacer daño, ocasionar daño a nosotros, ¿cierto? Muy bien. Si que vemos cuáles son los elementos y cuáles son los mecanismos que ocasionan daño tisular, podemos también entonces decir cuáles son los mecanismos efectores y la enfermedad. Muy bien, inmediata, ¿por qué? Porque esta reacción puede durar minutos, se desencadena y puede llevarte a la muerte por anafilaxia. Anafilaxia significa A, sin, filaxia, protección, sin protección, ¿cierto? Mediada por inmunoglobulina E, porque es la única inmunoglobulina que interviene en esta reacción. Y alérgica, porque justamente está causado por un agente etiológico que se llama un alergeno. Y por consecuencia, esta reacción solamente se da en sujetos que tienen una predisposición de tipo genético. Lo que para ti te es alérgico o alergénico una sustancia, el polvo, por ejemplo, de repente para él. Entonces, si él come un ceviche de langostinos, de repente le hace reacción alérgica y allá no, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien. No estemos viendo, eso es sinónimo de inseguridad o de nerviosismo, y no creo, y tú también. Es horrible cuando se da una reunión y alguien está que mueve las piernas. Muy bien, vamos a colocar entonces el resultado de nuestro diagrama. Vamos a hacer que esto sea el alergeno, ¿ok? El alergeno, vamos a clasificarlo según la vía de acceso o de ingreso al organismo. ¿Estamos? Podemos clasificarlo como alergenos de inhalación. Todos aquellos que ingresan por vía respiratoria, al árbol respiratorio, y van a ocasionar cosas, rinitis, asma, estornudo,
rinorrea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Polvo, polen, heces de ácaros, la humedad, ¿sí? Por ingestión, todo lo que hemos dicho, alimentos derivados de mariscos, de lácteos, de edulcorantes, de preservantes, derivados de la leche, del chocolate, lactosa, no, es otra cosa. Fresas, cítricos, almendras, ¿ah? Si tienes almendrón, almendrón. ¿Sí? Es deficiencia de la enzima que va a desdoblar. Por una inoculación, va a decir todos aquellos que son, por ejemplo, por inoculación por picadura de insectos, avispas, abejas, hormigas, y también algunos fármacos como penicilina o derivado de la penicilina. ¿Sí? Contacto. Contacto. Por cierto tipo de tejidos, sintéticos o animales. Sí, hay algunos que apenas se ponen una chompa con lana de algún animal, le comienza a picar. Igual cuando hay algunos tejidos sintéticos de la misma manera. Y de contacto también con algunos metales, ¿sí? Que los relacionan y todo, etcétera, etcétera. Este antígeno, para que pueda ocasionar la reacción de hiperferia tipo 1, tiene que entrar a la economía de la persona, del huésped. Y para eso tiene que incluir o pasar qué cosa las barreras naturales. ¿Cierto? ¿Qué barreras naturales será la que atraviesa y qué barreras son las que no atraviesan? La física sí, y la piel las mucosas. La química, ¿tú crees que tenga que ver algo el alergeno con el pH ácido? La mecánica sí, el sorbollo, todo. Y las biológicas no, pues porque tiene que ver la flora bacteriana con la alergena. ¿Okay? Entonces está bien claro, ¿no? Cuando este alergeno ingresa por primera vez, ya ingresó, ¿cierto? Ya ingresó, es captada de inmediato por las células dendríticas y lo van a internalizar en su citoplasma. Porque estas células dendríticas, además, tienen de ser células presentadoras de antígeno, van a cumplir dos roles importantísimos en la activación de dos aspectos fundamentales. Uno, para que todas las células comprometidas en este proceso puedan ser de epéresis. ¿Cuál es? Activar al endotelio vascular para que al activarse pueda ocasionar qué cosa? Diaperesis y la transistosis, que es importantísima. ¿Ok? Diaperesis y transistosis. Y los activa el endotelio vascular por medio de tres interleuquinas importantísimas, la interleuquina, ¿okay? Y además de otros mediadores inflamatorios, ¿cuáles? Proteína de complemento de bajo peso molecular, C5A, C3A, por ejemplo, la histamina, leucotrienos, también derivados de la fibrinólisis y de las quininas. ¿Okay? Todos esos elementos tienen receptores en el endotelio vascular. ¿Para qué? Para que el endotelio vascular, cuando reciba esos mediadores inflamatorios, se active y pase, ya lo dijimos, de ser célula plana a ser cuboides y por tanto secretores. Cuando se vuelven secretorias, va a haber un paso en el cual que se inicia con las quimioquinas y termina con las JAMs para que las células que están pegadas del endotelio vascular
se abra y se ocasiona la diaperesis y la transitosis. ¿Por qué es importante la transitosis? Una pregunta. ¿Por qué es importante la transitosis? No. No. ¿Por qué es importante la transitosis? ¿Por qué es importante la transitosis? Porque es una copiona de tus apuntes. Porque pueden pasar proteínas de sistema de complemento. Porque puede, no es que puede, es necesario e importante que pasen proteínas solubles del tejido sanguíneo hacia el exterior para que puedan funcionar como quimiotactinas, por ejemplo las proteínas de complemento, las proteínas quimiotácticas de los neutrófilos como la NSP, ¿sí? Y también otras proteínas que pueden funcionar como opsoninas, las inmunoglobulinas, las lectinas, ¿sí? Las proteínas también del complemento, la proteína C reactiva. Toda esa proteína funciona como opsonina que va a favorecer la opsonización y la fagocitosis. Si no salen esas proteínas para que opsonicen al antígeno, la fagocitosis es deficiente, ¿está claro? Entonces, eso es la importancia de la transitosis. Vale decir, no existe ningún mecanismo celular o de las células del sistema inmune, así que no existe la mediación de las proteínas solubles que están en el tejido sanguíneo. Por eso existen dos etapas que deben ir de la mano: la fagocitosis, la diaperesis y la transitosis, porque ambos elementos que salen por estas dos formas van a ejercer y van a ser efectivos en la respuesta inmune. ¿Estamos? Muy bien. Por otro lado, estas células de dendritismo, ¿qué va a hacer? No sé qué cosa, vamos a ponerlo con flechitas, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo digo? ¿Cierto? Va a producir, va a propender a producir interferón de tipo gamma para que active a otras células presentadoras de antígenos. Para que ocurra eso, va a tener que producir interleuquina 12, que va a activar aquí a una célula de la inmunidad innata, que es la CD56-57. Vamos entendiendo un poquito en CDs, ¿les parece? ¿O quieren que lo ponga con un nombre propio? No sé. ¿Y para quién es? NK. ¿Ok? Estas NK activadas van a producir esta cosa, el interferón de tipo gamma. Este interferón de tipo gamma tiene receptores en una célula, lo dejamos ahí. Pero la célula de diaperesis, no, pues, no. Hay una célula de diaperesis. Entonces, todas las células que van a ser diaperesis, que van a intervenir en este asunto, este mecanismo, por ejemplo, en primer lugar van a tener que salir los monocitos de la endotelium vascular para hacer ¿qué cosa? Diaperesis. Y luego de la diaperesis se van a ubicar acá para convertirse en macrófagos, que más o menos es así, ¿no? Es así, ¿cierto? Este macrófago, al recepcionar la orden del interferón del tipo gamma, se va a activar. Y al activarse, ¿qué es lo que va a hacer? La misma shock, como se dice. Para procesarlo y presentarlo. ¿A quién va a procesarlo? A este antígeno en péptidos más pequeños, epítopes más pequeños. Epítopes. Que estos epítopes se van a unir a una proteína presentadora. ¿Cuál es la proteína presentadora? El HLA tipo el tipo 2. Entonces, ¿cómo lo va a presentar? Transportándolo acá. ¿Qué proteína va a transportar al complejo HLA péptido?
¿Qué proteínas transportan del citoplasma a la célula péptida? ¿Qué proteínas? La proteína que se llama transportadoras o chaperonas. Son dos. La proteína social transporte 1, que la proteína social transporte 2. Para decir TAP 1, TAP 2. ¿Estamos claros? Estas van a transportar a este complejo HLA más péptido hacia la membrana de la célula para que pueda presentarlo aquí a los receptores de las células T, en donde esto acá, este es su receptor de la célula CD4 de la familia de Helper-2. ¿Por qué Helper-2? Porque acá la idea es que se forme inmunoglobulina E, y la única célula cooperadora, ayudadora o auxiliadora o helper es la Helper-2 que cumple ese rol, esa función. Si fuese la Helper-1, esa potencia la fagocitosis porque es una célula inflamatoria. ¿Está claro? ¿Y por qué célula inflamatoria la Helper-1? Porque va a producir interleuquinas inflamatorias que van a incrementar el proceso inflamatorio. ¿Qué interleuquinas? El interferón de tipo gamma, la interleuquina 2, entre otras. Eso es un ejemplo de que de la hiperfilia tipo 4. Pero como estamos en la 2, nos quedamos con, en la hiperfilia tipo 1, perdón, nos quedamos con los linfocitos de Helper-2. ¿Por qué? Porque cuando estos linfocitos recepcionan en su receptor la orden, la presentación del antígeno, debe activarse. Pero solamente se activa con esta relación HLA más péptido versus PCR, o es necesario una segunda señal estimuladora. Existe y es necesario una segunda señal estimuladora entre dos proteínas de membrana. La proteína de membrana de los macrófagos que se llama B7 y la proteína de membrana que se llama CD28 de los linfocitos T, CD4. Cuando esta se da la segunda señal, entonces este linfocito TCD4, ¿qué va a hacer? Se va a activar para que pueda producir, hay que colocarlo ya. Entonces, cuando este linfocito T Helper-2 se activa, que se va a transformar en una célula sumamente grande y diferenciada. Este es su núcleo, y este es el retículo endoplasmico rugoso muy diferenciado, bien diferenciado. ¿Para qué cosa? Esta célula que va a tomar un nombre de plasmocito o célula plasmática, no tenga otro que otra cosa de fabricar y producir inmunoglobulina E, y solamente E. Esta inmunoglobulina E, saben ustedes que tiene este tipo, esta estructura básica. A esta estructura básica se le conoce como la cadena pesada en todas las inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas tienen una estructura básica única y similar. Una cadena pesada que es como una Y y dos cadenas ligeras que se unen a la bifurcación de esa Y, que se llaman las cadenas ligeras o cadenas livianas. Hay una similitud, hay un patrón similar para todas las cadenas livianas, para todas las inmunoglobulinas, G, A, M, D, E, todas las cadenas livianas se las conoce de las inmunoglobulinas, se las conoce como capa y lambda. ¿Ok? Capa y lambda. La cadena queda lambda. ¿Quieren que le escriba completo? Así se escribe capa. Pero si quieren, capa y lambda. ¿Ok? Y la cadena pesada va a asumir la letra griega de acuerdo al nombre de la inmunoglobulina. Memotegnia. Si esta es la inmunoglobulina E, la cadena pesada se llamará épsilon. Si
Si la inmunoglobulina A, la cadena pesada se llamará alfa. Si la inmunoglobulina G, gamma, la cadena pesada se llamará gamma. Si es la inmunoglobulina D, la cadena pesada se llamará delta. Y si es que es la inmunoglobulina M, ¿cómo se llamará? ¿Cómo canta el toro? El toro. ¿Fuerte? Fuerte. Así se llama la cadena pesada de la inmunoglobulina M. ¿Cómo? Mu. Mu. Así es. Mu. Muy bien. Mu. Entonces ya tenemos la inmunoglobulina E que está en sangre y va a salir a tejido por transistosis. Entonces debe unirse a un receptor. Y el receptor aquí se va a unir de una célula que se llama basófilo. Y luego de hacer diapedesis, se va a ir al tejido donde está teniendo la reacción para unirse a donde, mediante su fracción constante a los receptores de los mastocitos. Entonces, esto se llama receptor de la fracción constante de la inmunoglobulina D. ¿Ok? Así. Receptor para la fracción constante de la inmunoglobulina E. Así como estamos, es que se da ¿qué cosa? La fase sensibilizante. Entonces hasta acá es la fase sensibilizante. ¿Es así? Dime. Una duda. Antes, el linfocito T no tiene que actuar al linfocito B por la interleuquina 4, porque en este caso es un alérgeno. No entiendo la O pregunta. sea, este linfocito T helper no tiene que activar al linfocito B por la interleuquina 4. Sí puede, pero la interleuquina 4 se une justamente a los linfocitos B. Si que lo coloque así, Claro, pues a los mediante su B, C, R, a los linfocitos B para que esto se convierta en plasma. Sí, así es. ¿Ok? Está bien. Solamente es cuestión de apuntar para darle forma. Bueno, esta situación es como estamos todos los que tenemos atopía, ¿vale? Una predisposición a un tipo de alergia. Así estamos. Podemos pasarnos un día, un mes, un año, 2 años con inmunoglobulina E ya presintetizada y con mastocitos en tejido para escritos o en sangre que están circulando o mastocitos que cuando se da por segunda vez entonces el ingreso del alergeno, entonces se inicia la fase desencadenante. Entonces, ¿cómo consiste la fase desencadenante? Cuando ese mismo alergeno, miren ustedes, ya no atraviesa todo este proceso, sino va directamente a donde? A los receptores de qué? De la fracción variable. A la fracción variable, no receptores, sino la fracción se van a unir en la fracción variable de la inmunoglobulina E. ¿Estamos? Cuando estas alergenos se unen a la fracción de variable de la inmunoglobulina E, los receptores para la fracción constante se activan, porque los receptores tienen una porción intracitoplasmática o también llamada carbón C-terminal. Esta región intracitoplasmática o carbón C-terminal de estos receptores va a activar mecanismos moleculares que van a activar a una enzima que se llama las quinasas. Y las quinasas, que es lo que cuando se activan con una serie de procesos moleculares, que es lo que va a propiciar el incremento del calcio intracitoplasmático. Cuando el calcio citoplasmático se incrementa por 2 fuentes, de los calciosomas y de los canales externos del calcio. Cuando este calcio se incrementa, ¿qué es lo que va a ocasionar? La decannulación de esos lisosomas o liberación
y lo que el nombre se llama exocitosis. ¿Qué significa exocitosis? La liberación de los mediadores inflamatorios de los gránulos ¿hacia dónde? Hacia el tejido del huésped. Y por medio de la exocitosis van a liberarse mediadores inflamatorios. Mediadores inflamatorios como por ejemplo histamina, bradicinina, heparina, tromboxano A2, leucotrienos B4, E4, prostaglandinas, etcétera, que ustedes ya lo saben y lo van a tener que averiguar. Pero además, dícese que producen interleuquinas, ¿no? De los mastocitos, las interleuquinas 3, 4, 5 y factor activador de eosinobles. También dice en la literatura que estos pueden producir estas interleuquinas. Protege el perdoso. ¿Okay? ¿Para qué? Para hacer el feedback positivo, para incrementar el proceso inflamatorio. Muy bien, ¿qué va a hacerse entonces? ¿A dónde va la interleuquina 3? Va a ir hacia la médula ósea para producir más células, eosinófilos, basófilos, etcétera, más células que están mediando la región inflamatoria, que van a intervenir en el tipo 1. ¿A dónde viene la interleuquina 4? Fíjense ustedes. ¿Dónde está la interleuquina 4? No le he puesto la interleuquina 4. Entonces, los linfocitos T que se activado van a producir interleuquina 4. Ahora decir, interleuquina 4 que se une a los receptores del cuerpo. Entonces, esta interleuquina 4, ¿a dónde va a ir? Para producir más inmunoglobulina E. ¿Está claro? Más inmunoglobulina y se repite el círculo vicioso. Y ojo acá, y estas dos, ¿a dónde van a ir? A activar a los eosinófilos. Para que estos eosinófilos activados hagan exocitosis y hagan más mediadores inflamatorios que son los mismos, ¿no? Imagínense ustedes más histamina de los eosinófilos, más histamina de los basófilos, más corregir la este, que es lo que va a ocasionar la suma de los dos. Una inflamación sistémica, ¿no? Generalizada. Una inflamación sistémica generalizada. Y la consecuencia, si no lo frenamos, el shock anafiláctico, si no lo frenamos, la muerte. El ejercicio tipo 1 como signo cardíaco, ¿cuáles? Vasodilatación, broncoconstricción, relajación del músculo liso, secreción de moco, prurito y amonio, ¿no? Entonces, tarea para ustedes, va a tener que averiguarse cuáles son los otros mediadores que faltan inflamatorios, ¿sí? Y cuál es el rol de estos mediadores inflamatorios en uno o dos o más de los signos cardinales.
Claro, la histamina, por ejemplo, el vasodilatador, el broncoconstrictor, pero no distinta secreción de lúpulo. También la histamina provoca prurito. ¿Por qué es importante esto? Porque esta histamina que hemos visto, para que cumpla su rol, tiene que unirse a receptores de las células, donde va a ocasionar la inflamación. Y son receptores que conocen receptores H1, H2, H3, H4. ¿Ok? Y se ha clasificado porque en H1, H2, H3, H4 por el tejido o célula donde va a unirse la histamina, dependiendo del tejido o órgano. ¿Sí? En los receptores H3, H4, yo vuelvo a repetirlo, no estoy muy claro, muy convencido porque la literatura aún es muy pobre. Lo relaciono incluso con el sistema nervioso. Y la verdad que no me convence. Entonces, hablemos de lo que sí estamos convencidos, en tal sentido que la mayor parte de la literatura dice que los receptores H1 para histamina están en árbol respiratorio y los receptores H2 en gastrointestinal. Si la histamina es uno de los receptores de árbol respiratorio, que me va a provocar con rinorrea, estornudo. Y si que se une a los H2, va a incrementar el peristaltismo, ocasionando que cosa diarrea. ¿Ok? Por eso es que cuando alguien comienza con prurito y estornudo, etc., tómate un antihistamínico, se le dice. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos por el error de bloquear los receptores H1, y si que se bloquea los receptores H1, ya no se une la histamina. Entonces va a ser vital. ¿Ok? Por eso entonces, para frenar la reacción de hipersensibilidad tipo 1, la primera medida es antihistamínicos, la segunda medida es que nos atiendan corticoides, la tercera medida la combinación 2, y si que va a llegar al shock anafiláctico, adrenalina. ¿Está claro?